creerías si te digo que existe un animal tan extraño que parece un alienígena, nada con las orejas, produce su propia luz en la oscuridad total y parece sacado de otro planeta? Es tan extraño que un multimillonario ya está intentando tener uno como mascota. Pero, ¿será realmente buena idea tener un alien en tu casa? Descubramos de quién se trata. A simple vista, parece una creación salida de una película de ciencia ficción, como si alguien hubiera mezclado un Pokémon tierno con un ser intergaláctico y lo hubiera soltado en lo más profundo del océano. No tiene esqueleto, no tiene rostro reconocible, ni siquiera tiene esa típica silueta de los animales que estamos acostumbrados a ver. Lo que sí tiene es algo que nadie puede ignorar, un aura de rareza que hipnotiza. Una criatura que flota en la oscuridad total del fondo marino con dos orejas que parecen alas, una mirada enigmática y un movimiento tan elegante que da la sensación de estar viendo a un espíritu del océano, en lo más profundo del océano donde la luz no existe y la presión aplasta todo lo que intenta entrar sin preparación. Vive una criatura que parece haber sido arrancada de una película de ciencia ficción. Es el pulpo Dumbo, un ser que, con solo verlo, nos obliga a replantearnos qué es posible en este planeta, su forma, sus movimientos, su entorno. Todo en él parece un susurro venido de otro mundo, y sin embargo está aquí habitando con calma las zonas más inaccesibles de nuestro propio hogar, las profundidades abisales. Este ser, cuyo nombre científico es Grimpoteuthis, ha logrado fascinar tanto a científicos como a curiosos desde que fue visto por primera vez de forma documentada en 1999. Aquel encuentro, registrado por un grupo de exploradores submarinos, marcó un antes y un después en la historia de las criaturas marinas desconocidas, porque el Dumbo no es un animal cualquiera. Su cuerpo gelatinoso, su textura translúcida y sus orejas, que se agitan como alas, lo han convertido en uno de los grandes símbolos del misterio que encierra el fondo del mar. Para entender la magnitud de su rareza, primero hay que imaginar el lugar en el que habita. El pulpo Dumbo vive a miles de metros bajo la superficie del océano, en una zona donde la oscuridad es tan profunda que parece no tener fin. Allí no hay rayos de sol, ni algas, ni arrecifes coloridos, todo es silencio, presión extrema y temperaturas que rozan los 0 grados. Es literalmente un mundo ajeno al nuestro. Y sin embargo, en ese reino olvidado por la mayoría de los humanos, esta criatura ha evolucionado para no solo sobrevivir, sino para moverse con una gracia que parece desafiar todas las leyes naturales. Este entorno abisal es tan hostil que la mayoría de las criaturas que lo habitan han desarrollado formas extrañas y mecanismos complejos para adaptarse, pero el pulpo Dumbo destaca entre todos ellos. Su cuerpo es blando, sin un esqueleto rígido, lo cual le permite soportar la aplastante presión del fondo marino. No tiene branquias visibles ni tentáculos agresivos. En lugar de eso, su estructura gelatinosa y etérea lo hace parecer un fantasma que flota serenamente entre la nada. El nombre popular del Grimpoteuthis proviene de su característica más entrañable, dos aletas laterales en forma de orejas que sobresalen de su cabeza. Estas aletas recuerdan inevitablemente al personaje de Disney, Dumbo, el pequeño elefante que volaba con la ayuda de sus grandes orejas. Y aunque el pulpo no vuela, su forma de moverse es tan suave y elegante que bien podría compararse con el deslizamiento de una criatura aérea. A diferencia de otros pulpos, el Dumbo no se arrastra por el fondo ni se impulsa con chorros de agua. Sus orejas le permiten flotar de forma majestuosa como si estuviera suspendido en el agua, ajeno al caos del mundo exterior. Su movimiento no tiene prisa ni violencia. Es una danza lenta, silenciosa, casi espiritual. Es el tipo de criatura que, si la ves una vez, jamás podrás olvidar porque parece más una visión que un ser vivo. Una de las sorpresas más grandes que se llevan quienes conocen al pulpo Dumbo es su tamaño. A pesar de su apariencia impactante, no es una criatura gigante. De hecho, en promedio mide alrededor de 25 centímetros de largo. Es pequeño, discreto, pero su diseño biológico es tan inusual que incluso a esa escala logra dejar sin palabras a quienes tienen el privilegio de observarlo. Su cuerpo, casi translúcido, está diseñado para adaptarse a las presiones extremas de las profundidades. No hay una forma definida y rígida como en los animales de la superficie. Todo en él es flexible, moldeable, como si su naturaleza estuviera construida para fundirse con la oscuridad que lo rodea. A veces parece un globo, otras un manto flotante, pero siempre se mueve con una calma que resulta desconcertante en un entorno tan hostil.
Durante siglos, el pulpo Dumbo fue solo una hipótesis, una rareza de la que se tenían pocos datos. A pesar de que algunos biólogos marinos habían encontrado restos, lo cierto es que su hábitat hacía casi imposible estudiarlo directamente. No fue sino hasta el avance de la tecnología submarina, con drones y cámaras especializadas, que comenzamos a verlo en acción. Y lo que vimos no se parecía a nada que conociéramos. Verlo flotar entre la nada como si estuviera levitando en el vacío fue como presenciar una aparición. Las imágenes que se lograron grabar revelaron una criatura que parecía salida de un sueño. Pero a pesar de estos avances, sigue habiendo muchísimo que no sabemos sobre él. Su alimentación, su reproducción, su esperanza de vida, son todavía preguntas sin respuesta. Cada vez que se le observa, se abren nuevas dudas. ¿Qué come realmente en esas profundidades donde la vida escasea? ¿Cómo encuentra pareja en un entorno donde los individuos están tan separados unos de otros? ¿Cómo ha logrado mantener su especie por millones de años sin ser descubierto? Lo que sí sabemos es que su cuerpo ha sido moldeado por la evolución para sobrevivir donde otros fracasan. Su gelatinosidad no es solo una rareza estética, es un mecanismo de defensa contra la presión. Sus aletas no son solo ornamentos, son herramientas precisas para moverse en un entorno donde el ahorro de energía lo es todo. En las profundidades no hay espacio para el derroche, todo movimiento debe estar justificado, todo recurso optimizado. Y el pulpo Dumbo lo encarna a la perfección. No tiene un sistema digestivo muy complejo ni ojos adaptados a la luz. Su visión es limitada porque en su mundo no se necesita ver con claridad. Se guía por el movimiento del agua, por vibraciones, por corrientes. Es un habitante de la sombra que ha aprendido a vivir sin depender de la luz. Hoy en día los avistamientos del pulpo Dumbo siguen siendo extremadamente raros. A pesar de los avances tecnológicos, la mayoría de las veces solo se logra ver uno por accidente. Es como si la propia criatura evitara ser encontrada. Y eso, por supuesto, solo aumenta su misticismo, porque no hay nada que fascine más al ser humano que aquello que no puede poseer del todo. Pero la pregunta principal de este video, ¿podrías tenerlo como mascota? Imagina un ser tan raro, tan fascinante, que parece sacado de una película de ciencia ficción, viviendo tranquilamente en tu acuario, nadando con sus aletas en el agua sin hacer ruido, sin ensuciar, sin causar problemas. ¿Qué podría salir mal? Suena perfecto, ¿no, verdad? Un compañero acuático tan único, tan exótico, que podrías impresionar a todos tus amigos con una criatura que parece un alienígena real. Nada de esos comunes peces o tortugas aburridas. Aquí estamos hablando de un ser tan extraordinario que todos se quedarían boquiabiertos al verlo. Sin duda sería la estrella de cualquier casa, el centro de todas las miradas. Pero aunque suena tentador tener una criatura tan especial como esta en casa, la verdad es que este pulpo tiene ciertos detalles que hacen imposible que lo tengamos como mascota. Y no estamos hablando de lo típico. No es que no sea bonito o que no se lleve bien con otros animales. El problema es mucho más complicado. Primero, tienes que considerar que el pulpo Dumbo vive en uno de los hábitats más extremos del planeta, a miles de metros de profundidad en el océano. Y no estamos hablando de una pequeña zona donde puedas ir a visitarlo. El pulpo Dumbo habita en las profundidades abisales donde la luz del sol nunca llega, donde las presiones del agua son tan intensas que ningún ser humano podría soportarlas sin equipo especializado, y donde las temperaturas son heladas, cercanas al punto de congelación. Un lugar donde las condiciones son tan extremas que si no estás completamente adaptado a ese entorno, lo más probable es que no sobrevivas. Y no me malinterpretes, el pulpo Dumbo está perfectamente hecho para vivir en ese ambiente. Sus aletas y su anatomía están diseñadas para nadar en esas aguas frías y oscuras. Pero si lo sacamos de ahí, este animal simplemente no podría sobrevivir. El pulpo Dumbo no está hecho para vivir en un acuario común y corriente. Este ser tan increíblemente hermoso, con sus aletas que parecen orejas flotantes, tiene necesidades muy específicas que no puedes simplemente cumplir con una pequeña pecera en tu casa. Con este pulpo necesita un ambiente en el que pueda nadar libremente, sin restricciones, un espacio que simule lo más posible las aguas profundas y frías de su hábitat natural. Y seamos sinceros, ¿quién tiene un acuario que pueda replicar las condiciones del océano profundo? A no ser que seas un científico marino con acceso a tecnología de vanguardia, tu acuario seguramente no tiene lo que se necesita para que el pulpo Dumbo viva feliz y sano. Ahora bien, si crees que tal vez puedas improvisar, te haré pensar dos veces.
Las profundidades del océano no solo son frías y oscuras, sino que son increíblemente inhóspitas. El pulpo Dumbo ha evolucionado para sobrevivir bajo presiones extremas, lo cual lo hace muy vulnerable si se expone a ambientes más normales, no como los de un hogar. Si este pulpo fuera sacado de su entorno, probablemente empezaría a sufrir por el simple hecho de no estar en las condiciones a las que está adaptado. Este es un ser delicado que necesita una estabilidad que simplemente no se puede replicar en casa. No solo hablo de temperatura o de presión, también se necesita un ambiente de calma absoluta. Las aguas del océano profundo no tienen las turbulencias de la superficie, y el pulpo Dumbo está acostumbrado a un mundo donde la quietud es esencial para su bienestar. Así que imagina lo que pasaría si lo pones en un acuario que, por muy grande que sea, no pueda simular esa paz. El estrés lo mataría. Es como una fantasía, ¿verdad? Imaginar tener un alienígena como mascota tan exótico, tan raro, tan diferente a todo lo que conocemos. Pero la realidad es que no todos los sueños se pueden hacer realidad, y eso está bien. Lo importante es que aunque no podamos tener un pulpo Dumbo en casa, tenemos la suerte de poder conocerlo, aprender sobre él y apreciar su existencia como una de las maravillas del planeta. A veces lo más valioso no es lo que podemos poseer, sino lo que podemos admirar desde lejos. La belleza de este pulpo no necesita ser domesticada, basta con contemplarla y entender que es una joya natural, perfecta en su lugar, nadando tranquilamente en las profundidades del mar, lejos de nuestra influencia. Y aunque suene como un sueño lejano, al menos sabemos que este ser tan único existe y que siempre podremos imaginar cómo sería tener un pulpo Dumbo en casa. Pero al final del día, tal vez esa fantasía sea solo una excusa para aprender más sobre una de las criaturas más misteriosas y asombrosas que habitan el planeta. Datos extras impresionantes. El pulpo Dumbo es un ser tan único y enigmático que cuando comenzamos a adentrarnos en sus curiosidades, las sorpresas no dejan de aparecer. Los órganos bioluminiscentes que posee le permiten crear destellos de luz que no solo lo ayudan a camuflarse, sino que también podrían tener otros usos aún misteriosos para los científicos. Es probable que estos destellos jueguen un papel importante en su comunicación con otros seres de su especie. Aunque todavía hay mucho por descubrir sobre cómo y por qué emite luz, lo que es cierto es que es una de las características más fascinantes de este pulpo. ¿Cómo caza a sus presas? Aquí viene otro dato fascinante y completamente único. Su forma de cazar es totalmente pasiva. A diferencia de otros pulpos, que son cazadores activos, que se lanzan sobre sus presas con rapidez y fuerza, el pulpo Dumbo prefiere una táctica mucho más sutil y astuta. Este pulpo utiliza una estrategia de caza que se podría describir como espera pacífica. En lugar de perseguir a su presa, el pulpo Dumbo se mantiene suspendido en el agua, flotando suavemente con sus aletas que imitan esas famosas orejas de Dumbo, esperando a que su comida se acerque lo suficiente para atraparla. El pulpo Dumbo sigue siendo una de esas maravillas naturales que nos recuerdan lo pequeño que somos en comparación con la vastedad de la vida en nuestro planeta. En su pequeño mundo submarino, este pulpo no solo es un sobreviviente, sino también un ejemplo perfecto de adaptación y misterio. Su existencia nos invita a reflexionar sobre todo lo que aún nos queda por descubrir y nos recuerda que el océano, con sus profundidades oscuras y misteriosas, sigue siendo un lugar lleno de maravillas por explorar. Así que la próxima vez que pienses en un alienígena o en algo que solo podría existir en otro planeta, recuerda al pulpo Dumbo. Porque a pesar de vivir en nuestro propio planeta, este pulpo es tan extraordinario que bien podría ser un habitante de otro mundo. Y eso, amigos, es lo que hace que la vida marina sea tan asombrosa. Si te gusta este tipo de videos, no puedes dejar de ver el resto de los fascinantes que tenemos en nuestro canal. Deja tu like y suscríbete para no perderte los próximos videos.